¿Por qué confesamos ser justos por la fe solamente? Porque solamente la satisfacción, justicia y santidad de Cristo es mi justicia delante de Dios, y porque no puedo recibir de ninguna otra manera esa misma justicia y hacerla mía, sino por la fe solamente. Antes de leer los textos bíblicos, solamente quiero enfatizar dos aspectos de esta respuesta, que yo quiero que todos pensemos en ella en esta tarde. Y en esta respuesta, hermanos, está resumida la enseñanza bíblica de la justificación por la fe, y también está ilustrado una de las razones por las cuales nosotros somos protestantes. Somos, la verdad, parte de la reforma protestante, hermano, que mañana se va a estar celebrando, ¿verdad?, esta gran celebración cristiana. La razón por la cual creemos, hermano, y confesamos que ser justos por la fe solamente, en primer lugar, porque solamente la satisfacción, justicia y santidad de Cristo es mi justicia delante de Dios. ¿Sabe lo que eso significa, hermano? Que nuestra única esperanza de permanecer delante de Dios sin ser condenados es la justicia, la satisfacción que Cristo hizo por mí, su justicia y su santidad. En el momento en que creímos, Dios imputó en nuestra cuenta la justicia y santidad de Cristo y su satisfacción, y esa es nuestra única esperanza. En esa justicia, satisfacción y santidad de Cristo es que tú y yo permanecemos delante de Dios. Y la otra razón, la otra parte de la respuesta que quiero enfatizar, la segunda parte dice: y porque no puedo recibir de ninguna otra manera esa misma justicia y hacerla mía, sino por la fe solamente. No hay manera alguna en que nosotros podamos, hermanos, recibir esta justicia delante de Dios. No hay manera alguna en que podamos ser justificados. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Dice la Biblia, hermano, hay un texto en la Escritura, en el libro del profeta Isaías, que dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. No hay nada que hagamos que sea lo suficientemente bueno para satisfacer la demanda de justicia de Dios. Y esta verdad, hermano, no es una verdad solamente Antiguo Testamento, ¿sabes? No la vemos solamente en los profetas, no es una verdad nuevo testamentaria solamente. ¿Sabes, hermano, dónde vemos esta verdad ilustrada desde el principio? En Génesis capítulo 3. Y ustedes se preguntarán: ¿a dónde, pastor? Cuando Dios, hermanos, cuando Adán y Eva pecan, que ellos comen del árbol, se dan cuenta que están desnudos. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Cuando vieron su desnudez y sintieron vergüenza, ¿qué hicieron, hermano? Se escondieron, pero ¿qué más hicieron? Se trataron de cubrir ellos mismos ¿con qué? Con hojas de higuera. Y ese el intento, ilustra ahí el intento humano de cubrir ¿qué cosa? Su pecado, su vergüenza. Pero Dios, hermano, después que emitió el juicio, ¿qué hizo Dios, hermano? Los vistió con pieles, con túnica de pieles. Hermano, y la única manera en que podemos permanecer delante de Dios es cuando somos vestidos por Dios con la túnica de la justicia perfecta de Jesucristo. Y eso solamente lo alcanzamos por la fe. No hay otra cosa. Hermano, y yo sé que estas son verdades teológicas que nosotros recordamos, repetimos, pero yo quiero que usted saboree estas verdades, porque una vez más, porque es en la justicia de Cristo que permanecemos delante de Dios. Esto nos recuerda que, hermanos, tu aceptación delante de Dios no depende de tu desempeño como cristiano. Tu aceptación delante de Dios depende de tu posición en Cristo. Dios no te puede amar más o menos de lo que ya te ha amado. Tú no vas a ser más aceptado o menos aceptado por Dios por tu desempeño como cristiano. En Cristo tú has sido aceptado.
Amén. Y eso debe de producir en nosotros gratitud y obediencia. Y esta verdad guarda nuestros corazones, hermanos, de ser arrastrados por el legalismo. Porque no hay nada que podamos hacer. Nuestra única justicia es Jesucristo. Vamos a leer, hermano, a 1 Corintios capítulo 1, versos 30 al 31. 1 Corintios capítulo 1, verso 30 al 31. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Primera Corintios, capítulo 1, 30 al 31. ¿Qué no tiene, hermano? Sí, bueno. Dice, más. ¿Todo lo tiene, hermanos? No, vamos a esperar un momentito que todo lo tenga. Primera Corintios, capítulo 1, verso 30 al 31. ¿Ya? ¿Todo lo tienen, hermanos? Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Amén. Hermano, no creo que este texto habla con mucha claridad acerca de esta verdad. Y dice, hermano, mira, no quiero que pierda de vista la verdad que está en este verso. Verso 30 comienza con una declaración sorprendente, extraordinaria. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por obra de quién, hermano? Por obra de Dios, muy bien. Por obra de Dios, dice, estamos vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, hermano? Que por nosotros mismos no podemos. Que por nosotros mismos no podemos. Que nosotros no nos salvamos, nosotros no nos pusimos en Cristo. Nosotros no nos pusimos en Cristo. Y todo eso que usted ha dicho es verdad. Ahora, la aplicación de esa verdad, hermano, la reflexión teológica, hermano, de esta verdad es que hoy tú estás en Cristo porque Dios te trajo a Cristo. Porque Dios te injertó en Cristo. De otra manera, tú hoy no fueras cristiano. Y eso nos recuerda también que al predicarle a nuestros hijos o a los familiares inconversos, vecinos inconversos, compañeros de trabajo inconversos, debemos recordar lo que nosotros, nuestra labor, ¿cuál es? Predicar. De Dios es la tarea de traer al pecador a Cristo. Mas por Él, por obra suya, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque nuestra única gloria es Cristo. No somos nosotros, es el Señor. Hermanos, y esta verdad de la justificación por la fe solamente, esta verdad de que por obra suya estamos en Cristo, debe moverte a ti a una continua gratitud a Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuántas veces tú no has sentido que tú no tienes razón para darle gracias a Dios? A mí me ha pasado, ¿no? Días que todo me sale mal, ¿no? Y ese día en mi mente pasa, no tengo razón por la cual hoy, no tengo un motivo por el cual expresar gratitud a Dios, porque todo hoy me ha salido mal. Todo ha sido problema. En esos días, o cuando venimos al templo, hermano, y nos sentimos mal, porque la semana ha sido muy difícil, muy dura, y pensamos, bueno, no tengo una razón para hoy alabar a Dios. Hermano, siempre va a haber una razón, y es esta, que por obra de Él, tú y yo estamos en Cristo. Que Cristo es tu justificación, tu redención. En Cristo tú estás seguro y tú has sido aceptado por Dios. Que esta verdad
nos mueva siempre a adorar su nombre. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él continúe hablando nuestras vidas en esta tarde. Y ahora a través de este tiempo de preguntas y respuestas. Padre, te damos gracias, Señor, en la tarde de hoy, por la obra tuya de gracia que has llevado a cabo en nosotros a través de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo hemos sido salvados, hemos sido y estamos siendo santificados. Te damos gracias porque Cristo es nuestra única gloria y nuestra única esperanza. Amén. Señor, y esta verdad hoy la confesamos con gozo en nuestros corazones, porque si fuera por nosotros, oh Dios, oh Padre, si fuera por nosotros, si dependiera de nosotros, ninguno de nosotros hoy fuera salvo, Señor. Padre amado, gracias por esta salvación que ha llevado a cabo en Cristo. Señor, mientras continuamos en esta tarde aprendiendo más de ti, quiero presentar en tu presencia este tiempo de preguntas y respuestas. Quiero rogarte que tú nos des sabiduría para entender tu palabra y que tú nos des la humildad, Señor, para someternos a la instrucción de la misma. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta tarde vamos a dedicar tiempo a responder 3 preguntas que dejaron en el buzón, 3 preguntas que son importantes y 2 de ellas tienen que ver con instrucciones e enseñanzas que textos que hemos considerado en diferentes servicios, y una de ellas tiene que ver más que todo con aplicación de algunas verdades bíblicas, cómo nosotros debemos responder a ciertas celebraciones culturales en nuestro tiempo. La primera pregunta que quiero responder es esta: ¿por qué Dios le retiró el reino a Saúl si él solo quería hacer algo con buena intención? Sabemos, hermano, que en 1 Samuel capítulo 13, vamos a leer ese texto. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 13. Y vamos a leer específicamente el verso 6 Perdón, vamos a leer primero, hermano, 1 Samuel 13, verso 14. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice el texto, hermano, 1 Samuel capítulo 13, verso 14: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Evidentemente, hermano, aquí en este texto estamos viendo, estamos siendo presentados se nos presenta la declaración de Dios a través del profeta Samuel a Saúl. ¿Y básicamente qué le dijo Samuel a Saúl, hermano? No obedeció. Que no obedeció, y en consecuencia Dios le iba a quitar el reino. Ahora recordemos, para poder darle sabor a este texto, hermano, y poder entender la implicación, Saúl fue el rey que el pueblo de Israel eligió. Cuando ellos ya no querían ser más, no querían vivir bajo la teocracia, ellos querían un rey como las demás naciones, Dios le concede, le deja que ellos elijan un rey, eligen a Saúl, y Dios había obrado por medio de Saúl. Cuando lees la historia de Saúl te das cuenta que Dios incluso lo capacita, y hay un texto en la Biblia que dice, hermano, que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y cambió su corazón, y Saúl fue un hombre diferente, y Dios en su providencia lo usa como rey hasta que llega, hermano, el momento en que ellos se enfrentan contra los filisteos, y Saúl toma una decisión, y por esa decisión que Saúl toma, Dios le quita el reino. Y en una sinopsis, así por encimita, el verso 14 me está diciendo
que la razón por la cual Dios lo hizo es porque él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Dios le había ordenado? Bueno, cuando leemos la Biblia, hermano, hay dos razones por las cuales Dios le quita el reino a Saúl. Y vamos a ver la primera razón, hermano, en el capítulo 10, verso 18. 1 Samuel capítulo 10, verso 18. No, este texto no es, hermano. Dame un segundito solamente, hermano. Hermano, me confundí de texto aquí, no sé cómo me pasó esto, hermano, pero si usted se fija, vamos a regresar, hermano, al capítulo 13. Si te fijas, hermano, en el verso 6, vamos a empezar a leer en el verso 6, dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía tembloroso. Él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Si usted ve la nota el pie de nota en ese versículo, el versículo 8, te va a remitir a 1 Samuel 10. En 1 Samuel 10, verso 8, no 18, el verso 8. Dice, hermano, 1 Samuel capítulo 10, verso 8: descenderás delante de mí a Gilgal, y he aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y sacrificar ofrenda de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Dios le había dado una instrucción clara a Saúl. ¿Cuál era la instrucción? Espera 7 días hasta que yo llegue a ti y haga los sacrificios y los holocaustos correspondientes. Y vemos en el capítulo 13 que Saúl, hermano, no esperó los 7 días. O sea, esperó los 7 días, pero como vio que Samuel no llegaba, en el 7º día vio que Samuel no llegaba, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, hermano? Él hizo los sacrificios. Hermanos, la razón por la cual Dios le quita el reino es porque él desobedeció, en primer lugar, la instrucción directa que Dios le había dado por medio de Samuel. Espera los 7 días hasta que yo llegue a ti y te muestre, te diga lo que tú debes hacer. Y la segunda razón por la cual Dios le quita el reino es porque cuando vemos en la Escritura, hermano, ¿quiénes eran en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los únicos que podían ofrecer sacrificios a Dios? Los sacerdotes. Los reyes tenían un oficio específico, el de rey. Los reyes no podían ofrecer sacrificio. Cuando Saúl ofrece los sacrificios, Saúl está usurpando un lugar que no le corresponde, que no le fue dado por Dios. Y en consecuencia, Dios le quita el reino. Ahora, mira la respuesta de Saúl al Señor. En 1 Samuel capítulo 13, mira el verso 9. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz.
y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Qué tú ves ahí, hermano? ¿Qué tú ves en la respuesta de Saúl? Se trató de justificar. Trató de justificarse. Mira, hermano, qué lindas palabras usa Saúl. No quiero que te la pierdas porque esta es una obra de arte en lo que es la justificación de nuestros pecados, ¿sabes? En la racionalización de nuestro pecado. Ahora los filisteos descenderán, verso 12, contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. ¿Qué es lo que quería el hermano? El favor del Señor. Para ir a la guerra. Para ir a la guerra. Y él dijo, los filisteos están ahí, el pueblo se me está dispersando, Samuel no llega a tiempo, se está demorando. Tráeme el sacrificio, vamos a ofrecer. Oye, lo importante, ¿qué cosa es? Que ofrezcamos sacrificio. Dios entiende la situación, Samuel no llega. Y dice, me encanta como él dice, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Verso 13, y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. Básicamente, esa fue la razón por la cual Dios le quitó, aunque Saúl aparentemente tenía buenas intenciones y su justificación parecía muy piadosa, porque él no guardó el mandamiento de Dios y no esperó como Dios le había instruido, y porque usurpó un lugar y una autoridad que Dios no le había dado, Dios le quitó el reino. Ahora, la pregunta que eso nos lleva a hacernos esta noche es esta: ¿cómo esa verdad afecta tu vida y mi vida? ¿Qué tú aprendes de la experiencia de Saúl? Hermano, es interesante que en el verso 9 dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Entonces ya Dios le había cambiado su corazón, así como nosotros también, pero al mismo tiempo desobedecemos. Muy bien, ¿sí? Hermano. Esta mañana, hermano, hablábamos sobre el Espíritu Santo y ahí hay una, bueno, yo lo veo muy fuerte en cuanto a nosotros, porque dice que el Espíritu Santo mora sobre nosotros. Entonces, aún así, nosotros queremos sacar ventaja y racionalizamos el pecado y decimos, lo voy a hacer, al cabo después yo pido perdón. Yo después, y pienso que es algo, se puede aplicar a lo que Saúl hizo aquí. Él trató de justificarse y muchas veces nosotros tratamos de justificarnos nosotros mismos. Y también mencionaba yo de que ese es el estándar de nosotros, pero porque cada quien de uno de nosotros pone su estándar, y el estándar de cada uno de ustedes es diferente al mío, de acuerdo a mi interés, pero el Espíritu de Dios o Dios, el estándar de Dios no es así, no se guía por una emoción, es recto, es justo. Así es. Muy bien, y la razón por la cual muchas veces justificamos nuestro pecado es porque, hermanos, no entendemos la gravedad de cuán serio Dios toma el pecado. Y yo quiero que tú notes, hermano, que otra área, otra enseñanza que nosotros sacamos de esta verdad es que, hermanos, no podemos pensar que quizás esto fue también una prueba a la devoción de Saúl a Dios. Lo único que tenía que hacer Saúl era esperar y confiar en que Dios iba a llevar a cabo su propósito. Si Dios me dijo, el que espere,
voy a esperar, aunque parezca que esperar me va a llevar a mí al fracaso. Y Saúl, esa prueba, esa espera, porque fíjate que él esperó los 7 días, pero al día que no llegaba, al ver las circunstancias caóticas, yo me vi forzado a hacerlo. Falló la prueba. Él no confió en el Señor. Y yo te pregunto, ¿no nos pasa a nosotros igual hoy, hermanos? Y esto nos debe recordar a nosotros, hermanos, que también la obediencia a medias, ¿qué es lo que es? Desobediencia. Y el pecado, hermano, obviamente nosotros ahora estamos en Cristo y obviamente si nosotros pecamos, que pecamos todos los días, Dios no nos va a quitar la salvación, pero sí, como hemos aprendido en nuestra iglesia a través de la Escritura, aunque Dios nos perdona, el pecado tiene que conservar consecuencias. Y vamos a tener que lidiar con las consecuencias de nuestro pecado. Pero el pecado, hermano, una de las cosas que aprendemos de la historia de Saúl es que Dios toma en serio la desobediencia. Y la desobediencia tiene consecuencias mortales. Hermano. Pero como me llama la atención cómo Samuel se podía haber quedado callado, no le podía haber dicho nada. Eso es lo que me llama la atención también, y él estaba ahí para decirle y confrontarlo y decirle, y él le dijo a Saúl lo que iba a acontecer después de su desobediencia, o sea, cómo era Samuel fiel, servidor, y aparte era justo también, se podría decir, porque, o sea, él vio lo que pasó y aquí en le dice, ¿qué cosas locamente hiciste? Le dice, este libro. Entonces, locamente, o sea, ¿cómo se te ocurre? Entonces ya es cuando eso también, eso me llama la atención, cómo estaba Samuel defendiendo lo que Dios había dicho y lo que había... Así es. Le podía contar la vida, estaba lidiando con el rey. Sí, él no estaba hablando, es un punto importante, él no estaba hablando ahí, Samuel no estaba hablando con un ciudadano regular del pueblo de Israel, él estaba hablando con el rey de Israel. Y él decir, ustedes recuerdan, hermano, Juan el Bautista, lo que le pasó a Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Herodes le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque alguien se lo pidió. Porque la hija de su cuñada le pidió la cabeza de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes estaba teniendo relaciones con la cuñada, y el Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y eso lo decía, aunque era el rey, y eso le costó la cabeza. Lo mismo le pudo haber pasado a Samuel. ¿Quién eres tú para decirme a mí que lo que yo soy el rey de Israel? Y Dios me ha mandado a hacer, Dios me mandó a hacer, o sea, Dios me puso como rey, yo puedo hacer como rey lo que yo quiera, y lo pude haber matado. Sin embargo, hermanos, Samuel fielmente dijo, has obrado neciamente, y eso obviamente también tiene una enseñanza para nosotros. Hermanos, Dios nos ha puesto como luz y sal en este mundo, y nuestra tarea es confrontar el pecado de aquellos que no conocen a Cristo, y dándole también, no solamente acusándolos con la ley, sino también dándole la esperanza del Evangelio. Y eso muchas veces nos va a costar, ¿verdad? Muchas cosas. También es que Saúl quiso ser más alto que Dios, la arrogancia. O sea, él dijo esto, pero no pasa nada, o sea, unas horas no viene, y él tenía una justificación para hacer lo que hizo. La justificación que fue lo que él dijo, se estaban yendo y los filisteos están allá, o sea, pero él quiso ser más que Dios. Hermano, me llama la atención la palabra que usted usa, arrogancia, porque no es ese, hermano, no somos nosotros igual a usted, hermano. ¿Usted sabe cuántas veces yo he escuchado a un cristiano decir, yo sé que eso es lo que dice la Biblia? Y en otras palabras dicen, seguido dicen, pero me vi forzado a hacer esto, a hacer esto, a hacer esto. Y lo hacemos de otra manera. También en la Biblia viene también que ya no había desobedecido a Dios. ¿Usted también lo había desobedecido? Esa fue la primera. Esta fue la primera vez. La segunda vez
y él se quedó con el holocausto, con el anatema del pueblo. Con el botín. Con el botín, con lo mejor. Y hermanos, y obviamente eso muestra la disposición del corazón de Saúl. Su corazón no era recto para con Dios, y esto contiene una enseñanza para nosotros también. Dios es santo. Dios es santo y Dios demanda obediencia radical de nosotros. Y la única manera, y bueno, como siempre decimos, eso presupone una mala noticia para ti y para mí. Dios demanda una obediencia radical, una obediencia completa. Y tú y yo no somos capaces de hacer eso, de dar ese tipo de obediencia. Y es por eso que tú y yo necesitamos a Jesucristo. Porque Jesucristo obedeció radicalmente la ley de Dios todo el tiempo. Y su muerte en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar todos nuestros pecados. Su sacrificio es suficiente para limpiarnos de la culpabilidad de nuestra desobediencia. Su sacrificio es suficiente para quitarnos la culpabilidad de nuestra obediencia a media. Pero su vida perfecta es suficiente para asegurar nuestra justificación delante de Dios. Nuestro único refugio es Jesucristo. Por eso, hermano, al saber eso, nosotros la respuesta, hermano, adecuada a esta verdad no es decir, estamos en Cristo, ya Él lo hizo todo por mí, de todas maneras yo soy un pecador, no importa. De todas maneras somos pecadores, hermano, ¿para qué te esfuerzas si de todas maneras vas a pecar? No, la actitud correcta es, porque Cristo murió por mí, porque Él cumplió la ley a la perfección en mi lugar, y en Él hay poder, Él es mi santificación. Por medio de Él yo voy a crecer en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y voy a pedir a Dios que me ayude a obedecer radicalmente, porque Dios no tolera el pecado. Amén, hermanos. Ya entendemos por qué Dios le quitó el reino a Saúl, porque Saúl desobedeció a Dios. El pecado tiene consecuencias, y porque Saúl ocupó un lugar que Dios no le había otorgado. Y es por eso que es importante que nosotros vivamos la vida, nuestra vida cristiana, nuestro peregrinaje, acorde a la palabra de Dios. Hermanos, la segunda pregunta que tengo esta noche es esta: ¿el plan de Dios para el matrimonio se aplica a los cristianos solamente o es para todos los matrimonios? ¿Qué dice usted, hermano? Para todos, Jesucristo, para todos los matrimonios. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra opinión? El plan de Dios para los matrimonios, como lo vemos en la Escritura, ¿es solo para los matrimonios cristianos o para todos los matrimonios? Yo pienso que es para todos los matrimonios, hermano, pero no lo reconocemos cuando no conocemos de la palabra, ¿verdad? Que nos indica cómo debemos llevarnos. Muy bien. ¿Hermano? El plan de Dios es perfecto, más que estamos en un mundo corrompido y para que el matrimonio no funcione o para que no siga de acuerdo, los mismos dos tienen la culpa, porque ya se ha hablado aquí que uno no tiene la culpa, o sea, los dos. Entonces, si no están los dos en la misma secuencia, pues por el mismo pecado, pues, o sea, Dios quiere para nosotros vida, vida en abundancia. Entonces el plan es perfecto, pero pues nosotros somos los desobedientes. Muy bien. ¿No? Pienso que el plan como es algo que Dios instituyó, el plan de Dios por matrimonio es para todos en general, siempre y cuando sea regido bajo los estatutos de Dios. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, es cómo se ha cambiado la ley, cómo se ha cambiado de matrimonios del mismo sexo y todo eso. Por eso digo, bajo los estatutos de Dios. Exacto, el plan de Dios, hermano, es para todos. El plan de Dios para el matrimonio aplica para todos los matrimonios, para matrimonios cristianos, para matrimonios mixtos. O sea, cuando hablo de matrimonios mixtos, estoy hablando de matrimonios que uno de los dos es cristiano y el otro no es cristiano. El plan de Dios para la mujer de sujetarse a su esposo es para quién? Para todas las mujeres. Y el plan de Dios de amar a la esposa como
Cristo ama a la iglesia, es para todos los hombres, ese es el plan de Dios. Y obviamente es para todos los matrimonios. Ahora, eso me lleva a mí a hacerte otra pregunta, porque quiero que profundicemos en esto. Si la Biblia, o sea, estamos de acuerdo en que este es el plan de Dios para todos los matrimonios, aunque sean mixtos. Y la Biblia, por otro lado, enseña que el hombre es esclavo del pecado. La Biblia enseña eso, ¿sí o no? Sí. Y que la Biblia, el hombre no puede obedecer la palabra de Dios. El hombre natural. Ahora, la pregunta sería esta: ¿no es injusto Dios en demandar de un hombre o de una mujer que no es cristiano que viva acorde a los preceptos que Él ha establecido en su palabra, cuando Dios sabe que el hombre no puede por sí mismo hacerlo? Porque el hombre que no es cristiano, fíjese, por poner el ejemplo del hombre, uno de sus tantos pecados, ¿cuál es? En el matrimonio. Su inhabilidad de amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Y Dios le va a pedir cuenta por eso. Pero ¿no es injusto Dios en hacer eso, sabiendo que ese hombre no puede, porque porque es un esclavo del pecado, por todo lo que dice la Biblia, no puede hacerlo? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que Dios es justo, hermano. Y déjeme decirle porque tanto una persona, un hombre que no es cristiano, como nosotros que somos cristianos, es un desafío diariamente tratar a la esposa como Cristo trata a la iglesia. Entonces, nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo y todo eso que nos ayuda quizás a discernir algunas cosas, pero seguimos teniendo quizás los mismos sentimientos, y el mismo desafío que una persona que no es cristiana. La única ventaja que tenemos es que nosotros tenemos a Cristo. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, hermano. Se le fue el pensamiento. No, pues, o sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Es injusto Dios? Si el plan de Dios para el matrimonio es para todos los matrimonios, ¿es injusto Dios en demandar a un hombre inconverso que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia? Pues no es injusto, pero como le digo, en la fe del inconverso, por ejemplo, no es injusto. ¿Por qué? Porque se puede llegar, Dios puede cambiar el corazón de esa persona por medio de su cónyuge. Y, aunque esté en pecado, Dios puede hacer la obra. Dios puede hacer la obra, eso es lo que yo creo. Yo creo que puede hacer la obra cuando Dios ha determinado algo. Por ejemplo, es algo que no tiene nada que ver, pero por ejemplo aquí en Isaías 38, ya había dicho por medio del profeta Isaías que Ezequías iba a morir, y le dice Isaías, Jehová dice que ordenes tu casa y vas a morir y ya no vivirás. Entonces Ezequías golpeó su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y le rogó que no lo hiciera y le suplicó. Obviamente que él era un seguidor de Cristo, ¿verdad? Pero, en esas circunstancias, pero digo, como algo que Dios ya lo tenía determinado, Dios cambió de parecer y lo sanó y lo dejó vivir. Entonces, obviamente que esa es otra cuestión, ¿verdad? Pero le digo yo que la oración es poderosa y aún creo yo que el inconverso, mi matrimonio, el cónyuge en oración y por fe, un día puede cambiar el corazón del cónyuge que no ama a su esposa o al revés. Okay. Entonces, lo voy a decir más directamente, hermano, porque yo entiendo lo que la hermana dice, pero la pregunta que es más directa es: cuando un pecador muere, en el día del juicio está delante de Dios, porque por su inhabilidad de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, ese hombre va al infierno. no, porque se vaya. Bueno, el punto es este, hermano. El punto es este, hermano. No, el punto es este. Sí, hermano. Yo pienso que sí es justo porque Dios en amor, fíjese cómo está
está pensando por el esposo o la esposa que no es cristiano, que ahí en la palabra como nos manda que nosotros ámenos a nuestra pareja para que así puedan enseñar el evangelio para que ellos también, así se me hace que es justo, porque aunque esa persona quizás no lo merece, Dios nos ama usándonos a nosotros para... Muy bien, ahora yo quiero decir esto, hermano. Obviamente, todo lo que ustedes han dicho está correcto. Ahora, yo creo que pensemos un poquito más. Es justo que Dios demande de un inconverso que viva, aunque un matrimonio que los dos sean inconversos, fíjense, que vivan acorde a ese estándar, aun cuando Dios sabe que ellos no pueden por su pecado. Es justo que Dios nos demande de ellos. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar Dios es el creador y fundador del matrimonio. Él es el que pone las reglas en el matrimonio. Esta es la manera en que el matrimonio debe funcionar. Y en segundo lugar, es justo que Dios demande eso, aún de que el plan de Dios sea también para los inconversos, que eso es lo que Dios demanda en los matrimonios inconversos incluso. Porque cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con la habilidad de poder obedecer y vivir acorde al plan de Dios. Pero el hombre voluntariamente desobedeció y perdió esa habilidad. Pero Dios lo creó, porque Dios lo creó con la habilidad al hombre de amar a su mujer como Cristo a la iglesia, porque Dios creó al hombre con la habilidad de obedecer y regirse por ese plan, y Él es el fundador del matrimonio. Dios es justo que Dios demande de todos. Este es el plan de Dios para el matrimonio. Ahora bien, esto nos lleva a pensar también en otro aspecto. Recuerden, hermano, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que Dios le dice a la mujer? O sea, los conflictos en el matrimonio comienzan inmediatamente después de ¿qué? Del pecado. La rivalidad en el matrimonio es resultado del pecado. Pero Adán estaba supuesto a ser protector, líder, amoroso de su esposo. Pero él falló. Ahora, esto nos lleva a otra dimensión del asunto. Cuando nosotros, y esto es una enseñanza para nosotros como iglesia, cuando usted viene una pareja, un matrimonio, porque saben que usted es cristiano, le dice, tengo problemas en mi matrimonio, ¿qué debo hacer? Hermano, nosotros, ¿cuál debe ser el primer consejo que debemos darle a un matrimonio que viene usted como cristiano? Porque saben que usted es cristiano, ninguno de ellos dos son cristianos, vienen a ti pidiendo consejo. ¿Qué debo hacer? Tengo problemas en mi matrimonio. Te dicen el problema. ¿Cuál es el primer consejo que tú debes dar? La Biblia dice que te debes someter a tu marido. O la Biblia dice que tú debes amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Haz esto y tus problemas matrimoniales se van a resolver. ¿Eso que debemos hacer? ¿Ese es el primer consejo, hermano? No. Que no hay ningún matrimonio perfecto, inclusive en los cristianos. Ese es el primer punto. Y si crees tú que por estar en una iglesia cristiana no vas a tener problemas, todos los matrimonios tienen problemas de diferente índole, pero la diferencia es de cómo se toman decisiones y cómo adquiere uno, o sea, el problema, o sea, cómo asume. La diferencia es cuando no está en Cristo y cuando no está, o sea, es diferente, es totalmente diferente. Ahí vamos, hermano. Hermano, ¿qué quiere decir cuando la Biblia dice que cuando el hombre deja a su mamá y su papá y la mujer también y vienen siendo una sola carne? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué hay que ver con eso? Eso lo que significa, hermano, es que en el momento en que un hombre se casa con su esposa, establece una nueva relación con su esposa, se forma una nueva unidad familiar, y en esa relación, esta relación con tu esposa o el esposo y con el esposo tiene prioridad sobre la relación con tus padres. Básicamente esa es la implicación directa de esa, cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, significa que en esta nueva relación, esta relación ahora toma prioridad sobre la relación con tus padres, sobre la relación de tus padres, porque ahora son una sola carne. Yo no tenía la idea que deben de ser cristianos. Bueno, hermano, que deben ser, no, que los dos sean cristianos. Bueno, es que la Biblia, hermano, manda
esa es la instrucción directa del Señor cuando le dice a su pueblo: no te unirás en yugo desigual con los incrédulos. Y la razón por la cual Dios, eso no es un capricho de Dios, la razón por la cual Dios, ¿usted sabe por qué Dios dice que no te cases con un incrédulo? ¿Ustedes saben por qué Dios lo dice, hermano? ¿Cuál es la razón fundamental por la cual Dios dice eso? Porque van en dos sentidos opuestos. Siempre van a ir en dos sentidos. No, el primero porque es obediencia. Digo, proveniencia a Dios. Y lo lógico es porque los problemas van a estar aumentando, porque cada quien va en diferente... Es una razón, pero hay una razón más fundamental que esa. ¿Usted sabe por qué Dios? Obviamente no debemos hacerlo por obediencia porque ya tenemos el mandato, pero ¿cuál es la razón detrás del mandato? ¿No es añadirle a la familia del Señor? ¿Cómo? No es para añadirle a la familia del Señor. Ah, no, hay otra razón. Porque no hay comunión entre Dios y las tinieblas, entre la luz y las tinieblas. Muy bien. Porque la voy a decir. Hermanos, ¿saben por qué? Porque cada vez, hermano, que un cristiano se casa con un inconverso, el cristiano, cada vez, hermano, eso no falla, el cristiano termina adorando dioses falsos y termina alejándose del Señor. Salomón, cuando Salomón comienza su reinado, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué es lo que le pidió Salomón a Dios? Dame sabiduría para dirigir a tu pueblo, y Dios lo bendijo con sabiduría. Y la Biblia dice, hermano, Salomón tuvo 700 concubinas y 300 reinas para él. Tuvo en total 1000 mujeres. De las 1000 mujeres, hermano, ninguna de ellas, o la gran mayoría, no eran del pueblo del pacto. Y la Biblia claramente enfatiza y dice que las mujeres de Salomón inclinaron su corazón a adorar a otros dioses. Cuando lees en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, ahora no recuerdo exactamente el capítulo, pero dice la Biblia, cuando la maldad en la tierra se multiplica, que Dios trae el diluvio, destruye la tierra. ¿Sabes por qué fue que la maldad se multiplicó en la tierra? Porque los hijos de Dios se empezaron a casar con las hijas de los hombres. Y muchos dicen, oye, ¿qué es lo que significa eso? Los hijos de Dios, hermano, eran los descendientes ¿de quién? De Seth. Las hijas de los hombres eran los descendientes ¿de quién? De Caín. Cuando se empezaron a unir, la maldad se multiplicó. Y hoy los cristianos creemos que somos más sabios, decimos, no, el Señor lo va a salvar. Yo me caso con él, lo llevo o con ella, lo llevo a la iglesia y Dios lo salva. Y el cristiano, en esos casos, hermano, hay casos que Dios en su providencia los salva, pero en la mayoría de los casos, el 99% de las veces, hermano, el cristiano termina en el mundo. El cristiano termina viviendo una vida espiritual miserable y tiene que lidiar con las consecuencias de por vida. Y es por eso, hermano, que los cristianos tenemos que enseñar a nuestros hijos que si ellos son cristianos no pueden casarse con personas inconversas. Ahora, una vez más, ¿qué hacen las hermanas que vienen al Señor ya casadas? Si sus esposos son mundanos, ¿qué tienen que hacer esas hermanas? Dice Pablo, quédese como está. Quédese como está, quédate con tu marido o con tu mujer. Si tu marido o tu mujer no rehusó vivir contigo. Pero si tu marido quiere seguir viviendo contigo, aunque tú eres cristiana, la manera de tú tratar con tu marido es la siguiente, como siempre hemos dicho: predícale, órale, predícale, ora por él, ¿y qué? Y ámalo, y haz lo mismo, repite lo mismo, hasta que Dios tenga misericordia de su vida. El plan de Dios para el matrimonio es para todos los matrimonios. Ahora, por eso los matrimonios que somos los dos cristianos necesitamos de la gracia de Dios para poder vivir según el plan de Dios para el matrimonio. Y los matrimonios mixtos necesitan también a Cristo. Pero una cosa muy importante, hermana y hermano, si tu mujer o tu esposo es inconverso,
tú tienes la responsabilidad delante de Dios de sujetarte a tu esposo, aunque tu esposo sea inconverso. Y tú tienes la responsabilidad de amar a tu esposo, aunque tu esposa sea inconversa. Siempre y cuando el sujetarte a tu esposo o el amar a tu esposa no te va a llevar a ti, ¿a qué? A desobedecer a Dios o a pecar contra el Señor. Amén, hermano. Ok. Dime, hermano. Pero como que se fue poquito para un lado, porque usted preguntó ¿Qué consejo se le da? que ese consejo se le da a un matrimonio que no es... Ay, hermano, gracias por volverme a... entonces como que me... Sí, hermano, gracias, hermano. Hermano, el consejo, si hay un matrimonio que no es cristiano, viene usted pidiendo consejo porque tiene problemas de matrimonio, lo primero que usted debe hacer, el primer consejo que usted debe darle es a esa persona que se tiene que reconciliar con Cristo. Los dos. Tienen que predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todos nuestros problemas horizontales es el resultado de nuestro problema vertical. Cuando la relación más importante se arregla, todas las demás relaciones vienen poco a poco, se van arreglando también. En una ocasión un matrimonio vino a notar y me dijo, pastor, necesitamos consejo, tenemos problemas en el matrimonio. Y yo le dije a ellos, hermanos, amigos, estamos sentados en su casa y le dije, amigos, la razón por la cual ustedes saben por qué tienen esos problemas, porque ustedes saben por qué están en guerra el uno contra el otro, porque los dos están en guerra con Dios. ¿Sabe lo que pasó después de esa consejería, hermano? Nunca más me llamaron. Porque ellos querían un consejo. Ellos querían un consejo macrowave. ¿Sí saben lo que son consejos macrowave? 2 minutos y ya te Haz esto, sigue estos 3 pasos y todos tus problemas se van a solucionar. No. Primero arregla tu problema con Dios y después, entonces, se podrá resolver. Pero el primer consejo es reconcíliense con Dios. Es que no le podemos dar la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios lo confronta con su inhabilidad de obedecerla. A menos que tengan al Espíritu Santo, ni el hombre puede amar a la mujer, ni la mujer puede. Exactamente. Hermano. Pues sí, hermano, pero si ellos no tienen la capacidad de obedecer ni nada, o sea... Predican el Evangelio, hermano. Y porque por medio del Evangelio Dios los puede salvar. Pero lo que más ellos necesitan no es resolver el problema matrimonial que tienen en ese momento. Lo que primero ellos necesitan es arreglar su problema con Dios. Y eso solamente se hace por medio de Jesucristo. Pero nunca le digan al hombre inconverso que viene a pedir consejo, no, tú tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Porque el hombre no puede amar a la mujer como Cristo ama a la iglesia. ¿Por qué? Porque él no es parte de la iglesia. Él no ha experimentado el amor de Cristo en su vida y es esclavo del pecado. Y si usted le dice a la mujer cristiana, a la mujer inconversa, que se sujete a su esposo como la iglesia a Cristo, le está hablando, hermano, en ruso. Porque ella no sabe lo que ella no es parte de la iglesia. Y cuando usted le dice eso, hermano, usted está ofendiendo, esa mujer se siente ofendida. Y aparte que porque su esposo es inconverso, tú no sabes a qué la estás. Exactamente. Muy bien, hermanos, en el tiempo que nos queda, quiero responder la tercera pregunta, y creo que esta es una pregunta muy, muy importante, que tiene varias respuestas y varias vertientes, pero todo tiene que ver, hermano, con Halloween. ¿Pueden los cristianos celebrar Halloween? ¿Podemos celebrar los cristianos Halloween? Y otra pregunta relacionada con esta es, ¿por qué algunos cristianos lo celebran? Si no se puede, ¿por qué algunos cristianos lo celebran? Bueno, hermanos, como les digo, este es uno de los asuntos que debemos tratar usando principios bíblicos generales. ¿Y por qué digo esto? No hay un texto bíblico que nosotros podamos usar y decir no debemos celebrar Halloween, participar en esta fiesta. Tampoco hay un texto bíblico que diga debemos participar en Halloween, porque no tenemos estos indicadores específicos en las escrituras. Debemos de tomar la decisión que vayamos a tomarla, debemos tomarla de acuerdo a principios generales que aparecen en la escritura. ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Halloween, hermano? ¿Cómo viene? ¿De dónde viene esta celebración?
Usted sabe, hermano. ¿Puede compartir así? Bueno, pues he oído, ¿verdad? Yo de un testimonio de alguien, porque creo que mi entendimiento es como de la... Bueno, más bien pienso que va a ser algo muy extendido lo que yo oí, a comparar quizás a lo que usted está hablando. Pero es una celebración que viene a ser, pienso que de brujería. Entonces, pues eso para mí me dice que eso está contra la Biblia, muy claro. Entonces, si contiene eso, pues para mí quiere decir que no lo debemos de hacer. Que no debemos celebrarlo. Yo le voy a hacer en unas palabras, hermano, en unas pocas oraciones, le voy a hacer un breve resumen de dónde viene la celebración. Halloween, hermano, surge originalmente de una celebración que tiene sus raíces, hermano, hace muchos años atrás, y surge lo primero que la primera manifestación de esta celebración, hermano, es una celebración de la Iglesia Católica que se llamaba All Saints, ¿cómo es que dice? All Saints Eve or Halloween Eve. Yes, y era una celebración que ellos usaban que tenían para celebrar o recordar a aquellos que ya habían partido, ya sean mártires de la iglesia o personas que en general ya habían partido. En la medida que el evangelio o que la iglesia se fue extendiendo, hermano, a Europa, ellos empiezan a encontrar, la iglesia empieza a encontrar muchas prácticas paganas. Y entre estas prácticas paganas estaban la práctica, hermanos, de la celebración de los muertos. Y la iglesia lo que hizo fue, hermanos, que como una respuesta, debido a que muchas personas se estaban convirtiendo a la iglesia, tenían problemas. ¿Qué es lo que hacemos con estas celebraciones que estaban tan enraizadas en el corazón de las personas? Y lo que la iglesia hizo básicamente fue que cristianizó la celebración y le puso, ¿sabe? Le puso de All Hallows Eve para cristianizar la celebración y tener, aplacar la conciencia de los nuevos creyentes que venían. Ahora, la celebración, ¿no?, en este país, hablando ya de este país, esa es la manera en que surge, como un intento de la iglesia de cristianizar celebraciones que tienen orígenes paganos. Invocar muertos, de ahí donde viene, hermano, esta famosa expresión que yo ni siquiera la puedo decir porque mi inglés no es muy bueno, pero ¿qué es lo que dicen los niños, hermano, cuando van y tocan la puerta de las personas pecadas? Sí, eso ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que es? ¿Usted sabe la explicación de eso, hermano? O me dan candy, o yo, el trick es, voy a pronunciar una maldición sobre tu casa. Y esa era la original, porque todo esto comienza, hermano, con las personas ofrecían comida para que a cambio de oraciones por las almas de los muertos. Ya de ahí, partiendo de ahí, ya eso es algo que es antibíblico. Y ahora, esa es la manera en que surge, llegando a nuestro país, hermano, o al país donde estamos ahora. La mayoría en este país, la celebración de Halloween, por muchos años no se le cambió la connotación. Y vivimos en una sociedad, hermanos, de consumo. Y Halloween es una de las celebraciones de los holidays en que las personas más gastan dinero, lo que es Halloween y Navidad. Y por muchos años en este país se le fue dando una connotación, hermanos, de cultural a la celebración, tratando de opacar o de ignorar un poco el trasfondo espiritual de la misma. Y es por eso que la mayoría de los americanos, incluso cristianos, ven el Halloween como una celebración cultural, porque ellos ignoran el trasfondo espiritual que tiene la celebración. Incluso, hermano, estaba viendo un pastor hablando de esto y él decía, cuando nosotros crecimos, yo crecí aprendiendo que en Halloween nos vestíamos de cowboy
y de indios. Era como una fiesta de disfraces. Pero a la medida que el tiempo ha pasado, hermano, la connotación espiritual ha regresado y es más prominente ahora que la connotación cultural. Y la celebración de Halloween, hermano, ahora mismo está más relacionada con qué, hermano. ¿Con qué el mundo asocia Halloween? Con el diablo y con las cosas oscuras, con el espiritismo. En la misma, usted manda a sus hijos y sus hijos se para en la puerta del vecino y le dice, Trick or treat. eso es lo que le está diciendo. ¿Me da un caramelo o te da un trick? Y creo que los niños ni saben lo que No saben eso, es simplemente por el juego de palabras, lo ven como algo funny, pero están, ¿sabe? Debido a la connotación espiritual que tiene, están participando en una obra de las tinieblas. Y es ahí donde los principios generales de la Escritura tenemos que usarlos, vienen a jugar. Y yo quiero que veamos 3 textos bíblicos, hermano, en esta noche. Un hermano va a buscar Deuteronomio 18, versos 10 al 13. Deuteronomio 18, ¿quién no quiere leer, hermano? Versos 10 al 13. Deuteronomio 18, versos 10 al 13. Sí, hermano, por favor. ¿Todos lo tienen, hermano? Okay, vamos a esperar un momentico. Deuteronomio 18, versos 10 al 13. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador o medio espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Fíjate, ¿cuál es la instrucción que Dios le da a su pueblo aquí, hermano? Nosotros, los cristianos, no debemos practicar, hermano, el pueblo de Dios, no debemos practicar ¿qué cosa? Ni hechicería, ni adivinación, ni encantamiento. Hermano, los cristianos no debemos involucrarnos, participar en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque estas son actividades que constituyen una adoración a ¿quién, hermano? A los demonios. Los cristianos, por eso que los cristianos no practicamos, hermano, adivinación. No consultamos espiritistas. Los cristianos no practicamos, hermano, la ouija. Los cristianos no nos leemos las manos, hermano. Todo eso es parte de una adoración satánica. Los cristianos no oramos por los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos, hermano, se murieron. Después de la muerte ya no hay más nada que hacer. El alma va a Dios y Dios determina dónde va esa alma. Y nosotros sabemos cuáles son los parámetros que Dios usa, ¿verdad? Ahora, los cristianos, hermanos, no practicamos, no solamente Halloween, no debemos de meternos, practicar celebraciones que tengan connotaciones espirituales de este tipo. Por ejemplo, los cristianos, hermanos, miren un ejemplo sencillo. Los cristianos debemos practicar yoga, ¿sí o no? El yoga, ¿los cristianos debemos practicarlo? No, porque el yoga no es simplemente ejercicio, el yoga es un culto, es parte de una celebración, de una adoración religiosa. Cuando las personas practican yoga, hermano, hay una expresión, yo no recuerdo cuál es. Namaste. ¿Cómo es? Namaste. Namaste. ¿Sabe lo que significa esa expresión? ¿Ustedes saben lo que significa? El Dios que hay en mí saluda al Dios que hay en ti. Los cristianos no practicamos yoga. Y eso no significa que el Espíritu Santo que está en mí. Exactamente. Eso es lo que significa en el hinduismo. Cada objeto viviente puede alcanzar nirvana,
que es ser Dios. Exactamente. Tanto yo soy un Dios, tú eres un Dios, todo el mundo es un Dios y por eso no matan a los animales. Pues, y por eso, hermanos, los cristianos, por textos como estos, los cristianos practicamos yoga, no practicamos espiritismo, no consultamos la Ouija, no hacemos nada de estas cosas porque Dios prohíbe todo lo que tiene que ver, hermano, con el mundo del espiritismo, la adoración a los demonios. Y te dirá, pastor, ese es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento, mira lo que dice. Vamos a buscar en la Biblia, hermano. Mateo capítulo 4, verso 7. ¿Quién lo quiere leer? ¿Todos lo tienen? Mateo capítulo 4, verso 7. Isabel. Creo que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando nosotros como cristianos practicamos, hermano, nos involucramos en celebraciones que tienen una connotación espiritual de adoración a demonios, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermano? Tentando a Dios. Muchos dicen, los demonios no tienen poder en nosotros. Y es verdad, los demonios no tienen poder en nosotros, pero Dios explícitamente prohíbe la adoración a los demonios y que los cristianos, su pueblo, se identifique con este tipo de prácticas de culto. Teniendo estos principios generales en nuestra mente, podemos decir, hermano, que hay cristianos porque tenemos los principios generales y tenemos la verdad también de que la Biblia específicamente no dice nada en contra de Halloween como tal. Ahora, ¿debemos practicarlo sí o no? Basado en los principios generales, esta es mi opinión. Yo creo que los cristianos no debemos practicar o celebrar Halloween por la connotación espiritual que tiene. No debemos hacerlo. Ahora, si no, yo le digo, esta es mi opinión personal. ¿Sí lo puede entender? ¿Sí lo puede entender, hermano? Ahora, ¿por qué hay cristianos que lo celebran? ¿Y cómo nosotros tratamos a esos cristianos? Hermanos, hay cristianos que lo celebran porque pensando, nosotros vamos a redimir el día. Hay cristianos que lo celebran pensando, no tiene nada que ver, yo no voy a adorar demonios. Yo no lo hago con esa intención, simplemente lo hago para pasar una... ¿Cómo? Sí, realmente no lo hacen con esa connotación y ellos ven en la celebración una celebración cultural. Pero porque sabemos que tiene una connotación espiritual, mi opinión personal, hermano, es que no debemos celebrarlo, ni siquiera para redimir el día. Nosotros tenemos tenemos 364 días para predicar el Evangelio y darle el Evangelio a nuestros vecinos. No necesitamos, hermano, no es necesario involucrarnos en esta celebración para decir vamos a predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué hacemos con los cristianos que la celebran, hermano? Nosotros debemos respetar, no podemos condenar a los cristianos que legítimamente, honestamente dicen, yo lo celebro como una celebración cultural, para pasar tiempo con mis vecinos. Si ellos lo quieren hacer, hermano, esa es su conciencia delante de Dios, y en esos asuntos de conciencia nosotros debemos de respetar, porque la Biblia dice, el que come no juzga el que no come. Si usted ve a su vecino que es cristiano, hay muchos cristianos, hermano, que la celebran, y ellos no tienen problema en su conciencia con eso. Y usted y yo no podemos juzgarlo por eso, ni ellos pueden juzgarnos a nosotros por no hacerlo. Ahora, este es mi consejo, hermano. Si usted la va a celebrar y usted sabe que hay cristianos que para ellos es pecaminoso, hermano, no lo publique en Facebook. No se lo restriegue en la cara al hermano que usted sabe que es pecaminoso para él hacerlo. Nosotros debemos de tener, ¿sabe?, respetar la conciencia de cada quien en asuntos en que la Biblia nos dice claramente, no lo hagas. Recuerda que estamos aplicando, ¿qué cosas? Principios generales
de la Escritura. Por los principios generales, por un problema de conciencia, yo no lo practico. Pero respeto a aquellos hermanos que lo practican. Si me preguntan, ¿debemos hacerlo? Mi opinión personal, hermano, no es bueno que lo hagamos. Pero respeto el criterio del hermano. Antes de darle el lugar, hermana, que la hermana levantó la mano primero. Pero le digo yo, en el caso de general, toca la puerta, y la verdad que es incómodo que estén tocando la puerta y no abrir la puerta. Entonces, o sea, le digo ahí en la casa, o sea, yo no quiero que vengan, no quiero nada. Pero digo, ay, están tocando la puerta, mamá, están tocando la puerta. Y digo, bueno, pues de perdida y... o sea, ya es algo tan metido en la sociedad que, bueno, pues de perdida voy a comprar unos chicles para los chicles. Porque es un asunto, porque se le ha dado una connotación cultural, pero lo que ustedes no pierden de vista tampoco es qué cosa, la connotación espiritual que tiene, hermano. Porque como pastor yo no puedo decirle solamente a ustedes, hermano, es simplemente cultural. No puedo decir eso porque tiene una connotación. Su raíz es una celebración a los muertos. Y esta celebración que es cultural ha venido a ser, hermano, informada grandemente por nuestra cultura. Ahora, bueno, hermano, díganme lo que O decir. sea, los dulces. Es que eso es Ahora voy a decir. como en México, en las escuelas, a los niños les piden para el Día de Muertos, porque es una tradición mexicana, el Día de Muertos allá, y las escuelas les piden a los niños, tienen que llevar un platillo, comida, porque van a venir los muertos y le dan fuera el agua y tienen que hacer su altar, y los niños es parte que les enseñan en la escuela. ¿Sabe qué es eso? Eso es exactamente lo mismo que pasó en Europa, pero en México. En Cuba pasó lo mismo. La Iglesia Católica vino y cristianizó las celebraciones que eran culturalmente paganas. Hermano, pasó lo mismo en Cuba. Y eso pasa en todos los países. Y hay muchos cristianos que tienen que hacer, porque es parte que les están diciendo en la escuela, vamos a hacer el altar y tú te toca traer eso, y hasta, viste los niños con sus calaveras, traerte la foto de tus muertos. Hermana, y fíjate lo que dice la hermana, tienen que hacerlo, y yo voy a retomar eso porque a nosotros nos pasó. Miren, no hace mucho, hace quizás dos semanas, Josué llegó a la casa diciendo que tenía un proyecto en la clase de español, que tenía que llevar un altar, que construir un altar con la foto de un familiar muerto y tenía que escribir algo acerca del familiar, pero básicamente era un altar. La razón por la cual ellos tienen que hacer este proyecto es porque la maestra es hispana. Yo creo, no estoy seguro, pero creo que la maestra tiene su familia en México. Y esta es parte, en este tiempo de Halloween, es parte también de la celebración a ¿qué? A los muertos, como ella viene con esa parte de su cultura y de su religión, y para ellos es algo normal. Ellos dicen, bueno, vamos a celebrar a los muertos, vamos a hacer un altar. Hermano, y yo le dije a Josué, no, tú no vas a hacer eso, nosotros no practicamos la adoración a los muertos. Y él me dijo, pero es que es requerido por la escuela porque me lo van a evaluar. Es parte de mi nota. Y yo le dije, no. ¿Y sabes lo que yo hice, hermano? Yo llamé a la escuela, hablé con la maestra y le dije, nosotros somos cristianos, nosotros no participamos en la celebración de los muertos. Nosotros pedimos que usted le dé otro assignment, otra tarea a Josué. Él no la va a hacer, porque nosotros somos cristianos, no participamos en eso. Y, hermano, muy amablemente, pero le dije, no lo vamos a hacer, porque nosotros no estamos porque te lo imponen en la escuela. Nosotros no tenemos que someternos a eso. Y la maestra muy amablemente le cambió. Y la maestra muy amablemente le cambió el assignment, le dio otro assignment. Y yo le dije muy claro, cualquier assignment que usted le vaya a dar, no, tiene que ser uno que no tenga nada que ver con este tema. Porque nosotros no adoramos En la escuela de él sí mandaron emails y mensajes. Nosotros somos una escuela cristiana, no celebramos Halloween. Por favor, evítenos la pena de regresarle a su niña disfrazada. Exacto. Ahora, básicamente, hermano, debes tú celebrar Halloween, es un problema de tu conciencia con Dios. Sigue los parámetros bíblicos. Si tú
revisa la motivación de tu corazón porque tú quieres participar. Si quieres darle chicle a los niños, hermana, es un problema de su conciencia. Si tu conciencia no te acusa, está bien, dale, coger. Si tu conciencia te acusa, no lo hagas. Si tú me preguntas, pastor, yo quiero saber su opinión, ¿lo debo hacer o no lo debo hacer? Mi opinión personal es, no lo hagas. Yo llevo 6 años viviendo en este pueblo, hermano, y 6, eso implica que yo he vivido aquí 6 Halloween. ¿Usted sabe cuántas veces han tocado en mi puerta? 0. Todo el mundo sabe que... Porque todo el mundo sabe que ahí vive el pastor y que no participamos en ese tipo de práctica. Cuando la gente sabe que tú eres cristiano, hermano, te dejan tranquilo. También le piden también pudieron apagar la luz. Y eso indica que no están participando. Exactamente, hermano. Pero como le digo, hermano, no acuse a los hermanos que lo practican y los hermanos que lo practican no acusen a los que no lo practican. Sé honesto con tu conciencia, informa tu conciencia con la palabra de Dios, revisa la motivación de tu corazón. Y a los niños, muy importante, a lo mejor tú quieres ir vestido de mariposa o de lo que sea de escuela, o superhéroe, porque el pastor dijo que es un problema de conciencia. La Biblia te dice que debes honrar a tu padre y a tu madre. Si tu madre y tu padre te dicen no vas a ir vestido de superhéroe o de mariposa o de mariposón, no vayas, respeta a tu padre. Amén, hermanos. Que el Señor, hermano, hay un principio general. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esa es la pregunta primordial. ¿Cómo el yo participar en esta celebración va a dar gloria a Dios? La respuesta a esa pregunta informará tu decisión al respecto. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en esta noche hemos podido hablar de asuntos importantes que tienen que ver con la manera en que nosotros vivimos nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que en lo que nosotros, Señor, vivimos en este mundo, concédenos hacerlo todo para la gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a los hermanos que están en casa y concédenos, Señor, honrarte en todo lo que nosotros hagamos. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos.